Habíamos quedado en creo que habíamos quedado en este tema, en el tema de la biela equivalente. No sé si estábamos ahí exactamente, pero este era como una especie de desglose de la parte de la parte de los muros, de la rigidez de los muros. Decíamos que lo habíamos separado un poco del tema principal porque, bueno, podía tal vez servirles a ustedes en el trabajo que están haciendo ahora con la gente de Colombia. Eh, en ese momento decíamos que la modelización de esta biela, o sea, la determinación de las características que va a tener este elemento ficticio para poder incluirlo en los cálculos, esa modelización dependía mucho del tipo de falla, eh, como está fallando, digamos, la biela, un tipo de falla del panel, para poder asignarle una tensión ficticia a la biela y de ese modo entrarle al programa de cálculo. No había problema en cuanto al tema de la longitud porque era precisamente la diagonal y en general el ancho tenía la décima parte de la longitud de esa diagonal, pero también es el ancho una función de ese tipo de falla del panel y principalmente lo es la tensión ficticia de rotura-compresión. Por eso hoy quisiera cerrar esta partecita para después sí ponerme a calcular, a dar los fundamentos de la parte de cálculo de toda la estructura de mampostería. Para eso lo que hago es remitirme eh, a este PDF en el cual tenemos nosotros de qué manera puede fallar una mampostería que está incluida en el pórtico. Y precisamente se presenta acá la situación de tener que explicarlo en sus cuatro variantes. Es decir, la primera variante que tiene una manera de fallar, que tiene un muro, una mampostería que está incluida en pórtico, es decir, está enmarcada, porque la mampostería en ese caso eh, lo que hace es brindarle una contención al muro, es decir, le genera un marco al muro para que no se desintegre en el momento de la solicitación. La primera de ese tipo de fallas que interesa es la llamada tracción diagonal. Y tiene dos variantes esa tracción diagonal, según que falle por el deslizamiento en la junta del mortero, es decir, se genera como una escalinata en las zonas de falla que va teniendo la mampostería. O bien puede ocurrir que falle por tensión diagonal directamente por rotura del mampuesto. En cualquiera de esos dos casos nos referimos a la misma situación que tiene como consecuencia que tiene una fisura dominante a lo largo de la diagonal. Una fisura predominantemente atravesando la diagonal, pueden pasar por mortero, por el mortero solo, o por el ladrillo, o por los dos juntos, según el tipo de relación que tenga el mortero con el mampuesto. Generalmente este tipo de fallas se lo controla, se lo puede controlar con la verificación a la resistencia al corte del muro. Ese tema está al último, si ustedes recuerdan cuál era la hoja de ruta que habíamos definido la clase anterior, el tema de la verificación aparece al final de nuestro recorrido y va a estar presente en el día de hoy también.
Entonces acá tenemos estos dos tipos de fallas por tracción diagonal, tienen una presentación semejante, nada más que dependiendo de la relación que tengan entre el mortero y el cemento, perdón, el mortero y el ladrillo, será la que se presente en realidad. El otro tipo de falla es directamente la falla por deslizamiento, en la cual es evidente que un gran bloque se, desliza directamente sobre una de las juntas eh, que ha tenido una falla bastante fuerte. Fíjense ustedes cómo quedaron las columnas de encadenado al costado. Ahí se producen concentraciones de tensiones enormes en esta zona de las columnas, porque los bloques empiezan a empujar de manera bien concentrada sobre las columnas. Este tipo de falla indudablemente puede provocar acá en la zona de las columnas una formación de rótulas plásticas, y obviamente eso va a generar un aumento tremendo en las tensiones de corte sobre el elemento de hormigón armado. Por lo tanto, este tipo de falla es totalmente no deseable. No sé si alguno de esos dos tipos de falla les resulta ya conocido, si lo vieron o lo presentaron en alguna parte del trabajo con el profesor de Colombia, o no apareció el tema directamente. Bien. El otro tipo de falla, ya estamos hablando directo de un aplastamiento en los ángulos, en el extremo de la pared, y debido al esfuerzo que el pórtico, al deformarse, el pórtico le aplica a la pared. Obviamente tiende a producirse esto cuanto más flexible se presente el elemento de hormigón armado que enmarca. A mayor flexibilidad de este elemento de hormigón armado, de ese marco de hormigón armado, es más probable que se presente este tipo de falla, que concentra los esfuerzos en la zona de contacto. Es pequeña la zona de contacto, entonces queda altamente concentrado y se manifiesta como un aplastamiento, una rotura completa de mortero y de ladrillos en la esquina. Por último, acá aparecen también los demás casos del aplastamiento de la esquina. Está la separación entre muro y marco, que es más bien una consecuencia y no uno de los tipos de falla. Y el tema de la compresión diagonal de la biela. Esta falla se produce a causa de la rotura por compresión en la zona central. O sea, hay un aplastamiento grande, pero en la zona central, fundamentalmente. Esto también está influido por la acción de las cargas gravitatorias, este tipo de falla. Bueno, decíamos entonces que identificado el tipo de falla en el cual sea esperable nuestra mampostería, lo que vamos a pasar a hacer es definir la capacidad resistente última de esa biela considerada como un elemento diagonal de mampostería. Esa resistencia vendrá dada por la tensión de compresión de la biela multiplicada por la diagonal de la biela y por el ancho de la biela. Entonces, de acuerdo a cuál sea el tipo de rotura predominante, se presentan distintas expresiones para esa tensión
de la biela, entrando en principio con valores que dependen del, de los ángulos de inclinación de la biela, del espesor del muro, fundamentalmente también. Entonces se presentan distintos tipos de expresiones para esa tensión de compresión de la biela. Es una tensión ficticia que me da la posibilidad de conocer cuál sería aproximadamente la resistencia última de la biela, para considerarla en el esquema de cálculo eh, ya del conjunto, considerando todos los pórticos y las bielas incluidas. Bien, eso es en cuanto para completar un poco el tema que tenía pendiente, referido a la biela equivalente, porque pensé que podía serle utilidad en la tarea que estaban encarando con la gente de Colombia. Si fueran tan amables de informarme un poquito cómo van avanzando en ese tema, en esa, mm, en esa relación que tienen con la gente de Colombia. Bueno, no hay mucho para decir, parece. Em, la primera parte del cálculo de las estructuras de mampostería comienza con la precisión, la definición del centro de masa. Es decir, es como ustedes lo supieron calcular. eh, Esta partecita no hemos llegado a presentar nosotros mismos el método estático, así que, bien, me gustaría que alguna persona me informe si estamos manejando las mismas planillas, si tenemos alguna diferencia con la gente de Colombia. Y ahora sí, los espero para que me informen. ¿Están ahí o se fueron? Pregunto, ¿no? Por las dudas. Sí, esa parte es la primera que se hace siempre y sirve básicamente para la determinación del centro de masa. Em, para la determinación del centro de masa, yo presento acá, no sé, esta es una planilla con la cual nos manejamos acá. En esta planilla lo que hacemos es ir considerando elemento por elemento, precisar sus dimensiones, definir en base a su peso específico el peso del elemento, y con estas dos coordenadas lo que hacemos es darle una, una preparación para establecer luego una suma por variñón, o sea, multiplicar el peso por las posiciones del centro de masa respectivo de cada elemento, y al sumar todos estos elementos lo que yo tengo son estos valores que, divididos por el peso total, me brindan cuál es el centro de masa del edificio, perdón, de esa planta K. El simbolito K, en este caso, me está representando el nivel que estoy considerando yo del edificio. Eh, Siempre hay que recordar que el reglamento me pide que el peso que estoy considerando acá, de esa parte de la estructura, de ese nivel,
La estructura tiene que ser el incluido en toda una zona que abarca desde la mitad de la planta, del entrepiso, hacia arriba o hacia abajo, según el nivel que esté considerando. Y se trata en realidad de una sumatoria de superficies influenciadas por una determinada carga y multiplicada por la posibilidad de la presencia, simultaneidad de esa sobrecarga con el sismo en cuestión. Es decir, tenemos una parte de peso y la otra parte es de la sobrecarga, pero esta sobrecarga, bueno, acá la nieve no influye tanto, pero acá la sobrecarga tiene que ver, fíjense, siempre es una sumatoria, es decir, ustedes deberían ir ambiente por ambiente, realizando esta composición para finalmente encontrar cuál es el W de la planta. Ambiente por ambiente dentro de cada uno de los niveles. Y el factor ese al que se hace referencia allí es una valoración probabilística de la posibilidad de que esté presente la sobrecarga en el momento del sismo. Valor entre 0 y 1, que nosotros deberíamos definir de acuerdo a nuestras condiciones locales, a nuestras costumbres de utilización de los espacios, a los momentos de trabajo que tengamos, de descanso, para ir precisando cuál es el número que mejor representa lo diario y lo habitual en la utilización de ese edificio. Entonces, conocido ya este W, el peso total, yo voy a tener que encontrar los centros de masa en función de esta expresión sencilla que contempla ese variñón que decíamos hace rato. Por supuesto, hay valores que esta planilla se puede hacer bastante larga, bastante extensa, dependiendo la cantidad de elementos, de ambientes, del tamaño del edificio en cada planta, pero bueno, muchas personas, muchos calculistas lo simplifican directamente, aplicando un valor referido al peso, aplicando un valor ya diríamos conocido para determinados tipos de edificios con cierta categoría, determinados tipos de materiales que se utilizan. Bueno, se le suele asignar un determinado valor también al peso y a la carga y a la sobrecarga, diríamos, de forma tal de que nos da un número W para la bolillita, la masa completa, un número W que siempre son como estandarizados ya como digo, para determinado tipo para determinada finalidad o destino, para la categoría del edificio. Así, por ejemplo, es dable suponer, algunos ingenieros suponen, por ejemplo, 1 tonelada por metro cuadrado para la planta baja y 0,8, 0,6 tonelada por metro cuadrado para los pisos superiores. Como repito, cada ingeniero o cada profesional tendrá su propia forma práctica de hacer esto más viable, más rápido, o si no, siempre está la alternativa de hacerlo uno por uno, cada elemento, con la condición de que los valores que yo vaya sacando no se superpongan, no los considere dos veces, a veces por el demasiado desglose que uno hace de estos elementos, sin darse cuenta, está considerando dos veces, o sea, tomando masa dos veces, al haber superpuesto sectores o al haber
ubicado los elementos más allá de lo que la lógica indicaba. Entonces ese es uno de los primeros y principales cuestiones, a darse cuenta que no hay que olvidarse de ninguna carga, pero tampoco repetirla o superponerla con otra. En los dos casos estaríamos teniendo un valor que no es correcto. No sé si queda alguna pregunta de esta planillita. Dale, estamos tratando de... Acá viene eh, otro concepto que el manejo de este concepto es un poco más, hay que prestar más atención y hace referencia al centro de rigidez. En cada planta nosotros encontramos el centro de masa, que es el lugar donde se la puede suponer concentrada esa masa en cada planta, a la masa total de la planta, y el centro de rigidez, también llamado en otras ocasiones el centro del sistema sismo resistente de la planta, en el cual se supone concentrada toda la rigidez de la planta en cuestión. Ese, ese centro de rigidez se lo va encontrando a través de una planilla como esta que figura acá. Se lo hace en el nivel que estemos considerando para cada una de las dos direcciones que son dables de considerar de acuerdo a la normativa. Llamamos eje sismo resistente a esa línea que está proveyendo de rigidez frente a los esfuerzos horizontales. Puede ser un pórtico, puede ser una pared, puede ser un tabique. Por eso, en forma general, yo acá lo puse, en forma genérica, perdón, lo puse como eje sismo resistente. Entonces la planilla sencillamente se construye considerando en la planta, considerando unos ejes de referencia y bueno, sacando la rigidez del elemento que ya lo explicamos para pórtico y algún esbozo dimos también para el caso de la mampostería, ya lo vamos a ir regulando y concretando. El ISUI hace referencia a, a la, a la posición del centro de cada uno de los ejes sismos resistentes, siempre referido a una posición inicial que se toma como punto de partida. Por lo tanto, no sé si han trabajado con esta planilla ustedes o han tenido otra planillita distinta. Háganme recordar, por favor. Esa es la que yo iba a trabajar en el caso de que me tocara dar el método estático. Bueno, el método estático es el elemento el cual se parte en la mayoría de las veces para comprender todo este proceso de determinación de los esfuerzos. Eh, bien, acá hay tres valores que son los que definen la cosa. El valor, acá tenemos el eje, cómo lo llamamos, en la nomenclatura que tiene ese eje, su rigidez, evaluada según estemos considerando pórticos, tabiques o mampostería, la posición de ese eje respecto al sistema de referencia y los valores con los cuales se va arribando a esta sumatoria que figura acá abajo. Esta sumatoria me va a servir un poquito más adelante para la distribución
para la distribución de los esfuerzos ya, perdón, las fuerzas y los cortes ya calculados en cada una de las plantas. Las que me interesan en particular en este instante son esta de acá y esta de acá, porque son las que se trabajan en cada una de las expresiones que hacen a las coordenadas del centro de rigidez. Bueno, esto debe realizarse para cada una de las dos direcciones. Se suele trabajar la planilla de forma inmediata o simultánea prácticamente entre las dos direcciones, porque así también va a trabajarse la planilla cuando se hace la repartición de la fuerza. Definimos la excentricidad como la coordenada, la posición del centro de masa menos la posición del centro de rigidez. Esto lo vamos a hacer también, esperamos terminarlo para definirlo, cerrarlo con un ejemplo numérico, pero hay mucho para hablar de este tema, por eso esta es una parte, fíjense en que está cortada la planilla, y es porque representa una parte de toda una planilla grande que involucra también los cálculos de los cortes en cada uno de esos ejes. Bien. ¿Para qué calculamos el centro de rigidez? El centro de rigidez lo calculamos para poder considerar un efecto que se presenta en todas las estructuras cuando hay una no coincidencia entre el centro de masa y el centro de rigidez al momento en que se está produciendo el sismo. Si ustedes se fijan, lo tenemos abajo un poquito más ampliado. Acá tenemos una estructura sencilla que tiene 3 pórticos asimétricos en el sentido, a ver, diríamos, de la letra I, y tiene 3 pórticos también en el sentido de la letra X. Y están ubicados asimétricamente para que se note la presencia de ese centro de rigidez, que siempre tiende a ir hacia el lugar donde está más concentrada la rigidez. Bien, fíjense ustedes que acá abajo realicé una ampliación de esa situación que se presenta en la parte superior. ¿Y por dónde viene originalmente lo que ustedes calcularon? Ustedes originalmente calcularon el centro de masa, que figura acá, y el centro de rigidez, que figura acá, expresado o dado a través de sus coordenadas SU X y SU Y. Entonces, ¿por dónde va a venir el corte sísmico en cada uno de los pisos? Va a venir precisamente y va a pasar por el centro de masa. Entonces, esta distancia que figura acá se denomina la excentricidad total, definida por sus componentes, SU X, SU Y. Bien, en principio entonces el criterio es considerarlo que está pasando por el centro de masa, la fuerza. Pero ¿qué ocurre si, debido a los efectos dinámicos, se produce ese movimiento inducido por el sismo? Bueno, en ese caso el centro de masa tiende a alejarse, el que no se mueve es el centro de rigidez, pero el centro de masa tiende a alejarse o a acercarse acompañando el movimiento. Entonces, en cada una de esas situaciones, el corte sísmico también tenderá a acompañarlo, sumándose con ella, con el centro de masa o yendo hacia el otro sentido. Fíjense que acá presento yo
las dos situaciones posibles en el tema este de la torsión. ¿Qué es primero que nada la torsión entonces? La torsión es el conjunto de efectos que se producen en una estructura debido a la no coincidencia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Simplemente es eso. Ocurre que si el centro de masa, al momento del sismo, el centro de masa puede incrementar su valor, en cuyo caso el corte sísmico al pasar por él le va a producir un momento mayor, siempre referido al centro de rigidez, que es el que no se mueve. Eso haría que tengamos que considerar ese incremento para poder tener en cuenta los efectos dinámicos que están ocurriendo con los cambios de posición que va teniendo la estructura a medida que transcurre el sismo. El centro de masa se ubica en distintos lugares. En una situación, el centro de masa puede haberse alejado tanto del centro de rigidez que la situación se presenta de esta manera. Estaría aplicándose en ese lugar y sería bastante grande el valor de esa excentricidad ya considerando ese efecto, con lo cual el valor de lo que llamaríamos el momento torsor, que acá no lo puse, el momento torsor sería bastante grande también. Al revés, puede ocurrir también que el centro de masa se acerque al centro de rigidez ocupando una posición intermedia como CM2. Bueno, en ese caso entonces no me sería de mucha utilidad la consideración del momento porque ya tengo un momento mayor. Es decir, entre los dos valores que están en color rojo, debo quedarme con el mayor, con el que me genera una mayor excentricidad, porque el otro va a ser absorbido debido a la preponderancia de ese primero de los momentos. Lo que sí tengo que tener en cuenta, prestar atención, es si el CM2 no va a parar afuera de la situación que estamos planteando. Eh, es decir, de la línea entre CM y CR. Si así fuera, entonces nos encontraríamos con el caso de un centro de masa que ha venido a parar al otro lado del centro de rigidez. Incluso acá también podría complicarse la situación si consideramos la línea que pasa por el medio que tiende a pasar por el medio, lo cual haría, digamos, más largo este valor. Resumiendo, para el tema de la torsión tenemos dos posibles situaciones. Una en la cual el centro de masa se aleja cada vez más del centro de rigidez, en cuyo caso tenemos los mayores valores de momento para trabajar, y la otra situación en la cual el centro de masa se acerca bastante al centro de rigidez, o bien incluso hasta puede ubicarse del otro lado. Ello nos llevaría a calcular, sobre todo esta última situación, hay que prestarle atención porque estaríamos invirtiendo las direcciones de todos los efectos de momento que participan de este tema. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a la torsión. Todavía no he mencionado los efectos que tiene dentro del pórtico, pero hasta aquí.
Bien, vamos a ver qué efectos tiene la torsión al actuar en uno de los niveles de la estructura. Acá yo he tomado una especie de simplificación del tema. Fíjense en que he considerado, acá hacia abajo a la izquierda está la estructura súper sencilla que teníamos, y en ella se ven los momentos que están solicitando en los dos casos, en las dos direcciones. Es decir, si consideramos qué efectos están ocurriendo en la dirección X, que sería la dirección horizontal, vamos a poder ver que lo que ocurre es primero un efecto traslacional, es decir, el B sub K, que en ese piso está considerado como corte, actúa sobre la expresión más grande del momento, pero como elemento primordial está el hecho de que el B sub K primero lo que hace es desplazarme la estructura, la desplaza la estructura, y tenemos lo que llamaríamos esta distribución de esas fuerzas en cada uno de los tres ejes sismoresistentes horizontales. Esa distribución tiene que ver con eh, con un reparto de esa carga B sub K a cada uno de los tres pórticos que figuran allí. Básicamente esa repartición no es igualitaria, sino que es proporcional a la rigidez de cada una de estas líneas sismoresistentes, según yo mismo le haya dado los valores previos. Así puede verse acá, por ejemplo, que en este caso, de todo el corte traslacional, la mayor parte lo toma los pórticos extremos. Los pórticos extremos horizontales son los que están tomando una mayor proporción acá en este ejemplo del corte debido al sismo en esa planta. No sé si se comprendió esa partecita de la proporcionalidad de las rigideces. Bueno, se fue Cruz, así que estamos perdiendo amigos. Vamos a ver. El efecto propiamente de la torsión, en esta estructura tan sencilla que estamos viendo de manera conceptual, lo que hace es, fíjense ustedes específicamente en este caso, el centro de masa está más hacia la izquierda y arriba del centro de rigidez. Entonces, si yo la amplifico todavía a través de una expresión que tiene en cuenta esos efectos dinámicos, esos cambios de posición que tiene el centro de masa en el momento del sismo, entonces llegaré a un punto como el 1, con el cual aumentó la excentricidad entre centro de masa y centro de rigidez. Es decir, acá pasa a ubicarse el centro de masa, en el punto 1. En ese caso, fíjense ustedes, considerado visto de arriba, un movimiento así como el que figura en el color verde, lo que estaría haciendo es incrementar la tensión de este pórtico, de este muro, de lo que corresponda como eje sismoresistente, incrementarla, esa acción sobre estos pórticos extremos, en este caso del pórtico de arriba. Digamos que este pórtico al moverse
en el sentido del color verde, lo que hace es estirarlo al pórtico, lo estira hacia adelante, y por lo tanto, este valorcito que vamos a ver cómo se saca, es su XX, es decir, un corte debido al propio momento torsor de esa dirección y en su versión más grande, TXX1. Estira el pórtico de acá, se hace nulo en el centro de rigidez, y los otros dos pórticos son estirados en el sentido contrario, cuando regresa, digamos, la flechita esa del momento torsor. Como dije hace rato, también debemos considerar siempre la posibilidad de que se presente un momento menor, un momento muy pequeñito, un momento no pequeño en valor, sino no necesariamente pequeño en valor, sino de distinto signo, porque el centro de masa se ha pasado para el otro lado del centro de rigidez. Estaríamos en esta posición, entonces la fuerza siempre aparece por el centro de masa, sería esta situación de acá. Este sería el corte debido a la torsión en cada uno de los tres pórticos y debido fundamentalmente al momento, a la segunda de las opciones del momento. Fíjense que suele estar al revés del otro diagrama, pero no necesariamente va a ser siempre así, veamos. ¿Cuál es la posición más favorable para nosotros? Lo más favorable sería que hubiese el centro de masa bien alejado hasta la posición 1 respecto del centro de rigidez y que en su posición número 2 no esté tan alejado del centro de rigidez. En ese caso, digamos, solo vamos a considerar la mayor situación, porque el otro queda como absorbido dentro de lo que ya se vio, están del mismo lado. Y estos dos diagramas finales que están acá a la derecha, hacen referencia a la influencia que tiene el corte de la otra dirección. En ese caso, fíjense que va a generar un momento al contrario. Por eso es que en general viene a aliviar un poco la situación el calcular el momento torsor de la otra dirección. No sé si hay algún tipo de pregunta de esto. ¿Así lo vieron? ¿Así lo trabajaron? Está muy lindo el tema de lo que está poniendo la doctora Orozco, uno de los ex alumnos de esta universidad. Ha sido premiado en el tema de la jornada de ingeniería estructural. Ex alumno porque ya es colega ingeniero. Y bueno, ella nos invita a acompañarlo en la ceremonia de recepción de esos premios. Está bueno. Bueno, ¿alguna pregunta respecto al tema de la torsión en sí? De lo que implica la torsión, de lo que genera. Todavía numéricamente no lo estamos viendo, pero ya va a aparecer el tema cuando veamos el ejemplo. Hemos hablado de que la torsión es uno de esos efectos que realmente se presentan siempre, independientemente de todo lo
todo lo preciso o cuidadoso que vos quieras hacer con con la determinación de los centros, invariablemente va a ocurrir una no coincidencia entre los centros de torsión y el centro de rigidez y el centro de masa. Y de todas formas, aunque lográramos hacer la coincidencia de esos dos elementos, la norma lo mismo nos asigna una torsión accidental, de forma tal de que el tema de la torsión está presente siempre. Bien. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en la torsión? Fíjense que ahora tenemos a nuestra vista una planillita que considera, es una ampliación, si ustedes ven esta parte de la parte donde está la doble raya, es toda lo mismo que se vio cuando determinábamos el centro de rigidez. El agregado está del lado derecho, en el cual hay valores de fuerza, son los cortes que van acumulándose al estar presente la torsión. Por lo tanto, tenemos entonces un corte, las componentes del corte en cada uno de los pórticos son las siguientes. Hay una parte que se debe al corte directo, o sea, al corte traslacional, que ya dijimos que, ¿cómo era que se repartía en cada planta? ¿Nada todavía? Bueno, se repartía en forma proporcional a la rigidez de los muros que hayan sido definidos como resistentes. Tenemos también el propio corte debido a la torsión originada por el paso de el corte BK de esa dirección por el centro de masa. Entonces el paso del corte en esa planta y en esa dirección por el centro de masa genera una torsión accidental. Por más que hubiésemos sido cuidadosos al realizar la obra, cosa que no es nada difícil, nada fácil, perdón, mantener esa presente que estoy queriendo achicar lo más posible la distancia entre el centro de rigidez y el centro de masa. Y también tenemos, fíjense que la celda queda dividida en dos partes acá. Esas dos partes hacen referencia a que una de ellas se las reserva para el momento torsor máximo, cuando el centro de masa está bien alejado del centro de rigidez, y la otra, de distinto signo, se la reserva para el momento torsor que, ocasionado cuando el centro de masa pasa para el otro lado del centro de rigidez. Bien, entonces, considerando estos dos aspectos, tenemos la columna del corte total que hay en la dirección X, perdón. Después también, como vimos la figura anterior, también está la torsión debido al momento contrario. A la dirección contraria me genera un momento, como hemos visto en el dibujito. La dirección contraria me genera un momento sobre los pórticos de la dirección que estoy estudiando. Los pórticos, los ejes sismorresistentes, en nuestro caso serían los muros que hemos definido como resistentes. Y tiene el casillero también dividido en dos para considerar esa posibilidad de que atraviesen la dirección del centro de rigidez. De todas formas, la norma me pide
la normativa del reglamento me pide que no se considere más del 30% de ese valor. ¿Por qué es esto? Bueno, porque recordemos que en general no están las componentes actuando al mismo tiempo, y además sería una exageración considerar el 100% de una dirección y el 100% de la otra dirección actuando sobre la dirección anterior. Es decir, es como demasiado del lado de la seguridad. Por eso se coloca el valor del 0,3 que figura acá. Es decir, la torsión total con su corte total y la torsión total en la propia dirección y un 30% de la dirección opuesta. Eso es lo que figura acá, al costadito como corte final en ese eje sismoresistente. Las expresiones. Bueno, no sé acá cuál ustedes están manejando con el profesor. Esto sí me gustaría, por favor, que me digan si están trabajando con la misma expresión en la cual se consideran el efecto dinámico. Esta partecita es el E que figura acá, es la excentricidad estática que yo saqué cuando hice referencia a la determinación de la excentricidad. Creo que era la segunda de los PDF que tenía hoy día. Ese E hace referencia, entonces, a la excentricidad estática, tal como sale, digamos, del cálculo. Fíjense que lo mismo, la normativa me impone una excentricidad accidental que está en función de la dirección del largo del edificio, de la dirección perpendicular a la que estemos considerando. Otras normativas consideran un incremento en este valor de la excentricidad estática para llevarla al caso dinámico. Le ponen 1,5 si se trata de trabajo con pórtico, o incluso de hasta 2 si hacemos referencia a los muros, a la mampostería. Entonces, ese numerito, la llamada la excentricidad o la torsión inherente, se lo trabajaba antes con ese incremento, ahora la normativa lo deja como sin incrementar, tiene la llamada torsión inherente nada más, la propia que resulta de la diferencia entre centro de masa y centro de rigidez. En un caso, está sumando a esta accidental, que depende del valor que figura acá de beta, depende mucho del grado de irregularidad que presente en planta la estructura. Pero es un valor que está entre el 5% y el 10% de la longitud transversal, la longitud perpendicular a la que estemos considerando del edificio. En un caso es sumando, decía, en el otro caso es restando. La situación más trabajosa es cuando estos dos momentos resultan de distintos signos. En ese caso estamos hablando de que el centro de masa ha logrado pasar al otro lado del centro de rigidez. Y efectivamente, en ese caso va a ser utilizado la doble celda esta que figura en ese pórtico en particular. La doble celda va a ser utilizada siempre que los dos momentos sean de distintos signos. Uno grande, positivo, el otro, dependiendo la situación, puede ser grande o pequeño, pero negativo. Y bueno,
esas cuestiones son las que yo tengo que ver al valorizar el corte final en el eje. Cuando uno construye esta planilla de torsión, tiene que hacerla prácticamente en simultáneo, las dos direcciones, porque las dos direcciones están trabajando juntas, en este caso. ¿Y cuál es la hipótesis para que puedan trabajar juntas en una torsión? Para que pueda presentarse, digamos, esa interacción, esa interferencia entre las dos direcciones a través de la torsión. Dígame qué le tenemos que pedir a algunos de los elementos estructurales que acompañan a los pórticos o a las losas, perdón, a los pórticos o a la mampostería. ¿Nada? ¿No tenemos ninguna idea sobre el tema? El elemento que está trabajando fuertemente acá es la losa, el elemento rigidizante en el sentido de aplicación de las fuerzas horizontales. La losa es la que está haciendo que trabajen solidariamente los elementos sismo resistentes de las dos direcciones juntas. O sea, solidariamente significa juntas. Por eso, al llegar la fuerza en una de las direcciones, también la otra dirección siente su efecto, lo siente, digamos, en los pórticos de esa dirección, aunque la fuerza esté pasando en la otra dirección. ¿Por qué? Porque la losa es la encargada de hacer esa imposición, esa aplicación forzada de todas estas expresiones a la otra dirección. No viene en la dirección que yo estoy calculando, perdón, en la dirección contraria, pero está llegando su efecto a través de la losa. El momento torsor entonces va a tener sentido únicamente cuando haya un elemento rígido que actúe eh, que actúe haciendo solidario todos los conjuntos sismos resistentes que tenemos en el edificio. Si hubiera un techo de chapa, obviamente que no podría ser ese un elemento rigidizante, y en ese caso no tiene sentido hablar de torsión. En ese caso los pórticos estarían actuando fundamentalmente en el modo traslacional. Bueno, las que están a la izquierda, a la derecha, son las expresiones que se utilizan para el cálculo del corte por torsión en cada uno de los casos. Y fíjense, tienen que ver con la propia rigidez. En este caso de acá es el corte debido a la corte traslacional de arriba. ¿Por qué? Porque acá está proporcional, está el B sub K, pero el corte por traslacional es proporcional a la rigidez de cada uno de los pórticos. Por eso está cada pórtico acá y la sumatoria está por abajo. Los valores de acá, S, y la sumatoria esta de acá. Perdón, esta de acá. Las otras expresiones son, fíjense en la complejidad que tienen las expresiones, precisamente porque están considerando esa interacción entre las dos direcciones. Por eso, estos cortes que figuran
tanto de la propia dirección como de la otra dirección, solo se van a poder calcular si hacemos las dos planillas al mismo tiempo. Es decir, la planilla de la dirección X y la planilla de la dirección Y tienen que realizarse al mismo tiempo para tener estos dos valores que después van a trabajar en los denominadores, si ustedes se fijan. Bien, ¿alguna consulta respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Se entendió? Dice Sarries. ¿Cómo es la correcta pronunciación de su apellido? Ah, bueno, bueno, no quiere hablar usted, está bien. Gracias. Bien, este, un pequeño intervalo de 10, 15 minutos puede ser, por favor. Nos tomamos un pequeño intervalo y volvemos, ¿ah? Continuamos con el tema de las otras cositas.